¿Qué pasaría si te fueras de viaje y el avión fallara y quedaras en medio de la nada, en un trágico accidente, con frío y con ración de comida solamente para 5 días? Cuando se acabe la comida, quedarían los cuerpos de los fallecidos. ¿Te los comerías? ¿Eso es moralmente correcto, moralmente incorrecto? Para eso vamos a estar analizando en el día de hoy la película de Netflix, Sociedad de las Nieves. Y no estoy solo. Aquí me acompaña mi querida amiga Dana, que nos va a ayudar a interpretar de dónde surge esta moral o cómo se reinterpreta o cómo se destruye, cómo funciona en esta sociedad. Dana, bienvenida. Muchas gracias, David. Esta invitación para mí es muy importante. Y empecemos. Dana, ¿qué ocurre con la moral cuando desaparece la sociedad que la sostiene? Ok, mira, David, esa pregunta que me haces y que le haces a nuestro público es muy interesante y es muy profunda. A ver, en la película podemos observar cómo ese grupo queda sin una sociedad y unas normas moralmente aceptables impuestas. Entonces, a medida que pasa la trama, se empieza a plantear en el ambiente el qué vamos a comer, ya se nos están acabando las porciones de comida. El que está bien o el que está mal, que es ilegal, que es legal. Ajá, vemos como puede que nuestros protagonistas estuvieran preguntando esto, pero nadie era capaz de poner el tema sobre la mesa. Nadie decía, hay cuerpos, nos lo vamos a comer. Claro, no, Nadie se hace, sobre todo porque esos cuerpos eran gente conocida, eran amigos, eran familiares, entonces, claro, era más duro todavía tomar esa decisión. sí, claro. Entonces, cuando una persona toma liderazgo y decide hacer esta pregunta, podemos ver diferentes puntos de vista y posiciones entre el grupo, que estaban muy divididos. Habían personas que puede que se les hiciera más fácil o puede que estuvieran de acuerdo a hacerlo con tal de sobrevivir. Claro, no, y sobre todo hay un detalle que me parece muy interesante y es que ellos eran muy devotos a Cristo, son eran muy católicos, entonces más desde el inicio me llamó mucho la atención que cuando estaban en la Eucaristía justamente leyeron que Jesús había quedado 40 días y 40 noches sin comida y sin agua, lo cual es duro porque precisamente esos fueron como los mismos días que duraron en la película. Estamos hablando de 70 días, o sea, sobrevivieron 70 días y en esos 70 días, qué cantidad de cosas por las que tuvieron que pasar. Duro, 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 duro. Por ejemplo, al inicio me llamó la atención que al inicio estaban todos rezando, pero de una forma, y es muy chistoso porque ellos empiezan rezando, pero rezando, 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 teniendo fe que lo van a rescatar. Después de que suceden los 10 primeros días, pierden totalmente esperanza de que los van a rescatar porque escucharon en la radio que ya iban a cerrar, sino hasta que llegue el del cielo y no, oleada, oleada. Estaba terrible, me imagino a estos pobres muchachos, estamos hablando de que eran adolescentes, de que eran jóvenes. Prácticamente sí, 20, 25 años. Y mirar, estar en esa situación, me parece que algunos fueron muy maduros y de que el compañerismo y el trabajo en equipo que tuvieron fue lo que los llevó a salvarse, a lograr sobrevivir, Claro, porque el hecho de que se nos muestra también el tema del liderazgo, de cómo una persona fue capaz de mantener la cabeza fría y empezar a liderar, de que, listo, unos que tienen conocimiento en medicina van a ayudar a las personas que están heridas, los otros vamos a buscar raciones de comida, los otros vamos a ir a buscar lo de la batería que estaban buscando. la batería para darse fundar la radio, Ujú. sí, es correcto. Y lo del tema de la fe es increíble porque listo, pasa este tiempo, la esperanza, la fe se debilita muchísimo, pero después vemos cómo vuelven a creer y pareciera que se fueran reinventado porque no es solo el creer, sino es que empiezan a tomar mucha más acción. Claro, es como si Dios dejara de ser un Dios aislado y se materializara ya en las acciones que hacían. Bueno, vamos entrando ahora un poquito más en detalle dentro del tema. Y algo que me gustaría recalcar es que, pues bueno, nosotros en psicología estamos viendo algo llamado sujeto y sociedad, una materia. Y hablaba de que la sociedad es la relación entre individuos. La moral nace de esa sociedad, ¿sí? Ujú. Motivada por el instinto de supervivencia, hablábamos anteriormente, me comentabas. Entonces, ¿la moral es relativa, sí o no? A ver, David, para mí sí sería relativa.
Y creo que esta película es un claro ejemplo de cómo las normas sociales y cómo la moral está fuertemente influenciada por la sociedad o por las dificultades que esté pasando esta sociedad. Entonces, Sí, este grupo de muchachos estaban pasando por algo totalmente, o sea, extremo. O sea, era algo extremo de sí, que era, ellos o tomaban esa decisión o ya sabían que oh, iban a fallecer. claro, Y muchos de estos chicos pues querían tener un día más con su familia porque era algo que muchos de ellos a la era, hora de orar sí, era como mencionaban. lo que más esperanza les daba, Ajá. Entonces, claramente, para mí, por esas razones que te estoy dando, la moral sí es algo muy relativo. Y claro. aquí es donde surge la pregunta de si no existieran estas normas, si no existiera esta moral, ¿hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar por algo? En este caso, Qué por bueno, sobrevivir. claro, tocar ese punto, porque hay algo muy interesante y es que está la moral y está la ética. Sí, claro, la ética viene de la moral, pero la ética es más estandarizada. Por ejemplo, como cristiano, toquemos un tema sencillo, lo del aborto. Están los pro vida y están Ok. los pro aborto. En los pro vida tenemos algo muy curioso y es que pues ellos dicen que no, que es un asesinato, bueno, etcétera. Bueno, ustedes se conocen esa parla. Los pro aborto, exactamente lo mismo. Y aquí vemos dos choques de moral. Pero entonces, ¿qué entró a decir la ley o la ética? Ni para ti ni para mí. Solamente se practica el aborto en ciertas situaciones. Entonces es algo que me pareció muy curioso y es que aquí ya la moral se reconstruye porque ya cambió de sociedad, salió de esa ética común, salió de esa civilización. Entonces aquí ya se empieza a reconstruir. Y es importante recalcar que de donde venían también influyó mucho para reorganizar esa moral. Entonces, empezaron ellos a palafrasear, como a reinterpretar esa moral. Entonces, primero, que es ilegal. Ahí se fueron por la ética. Ujú. Que es ilegal, que no podemos, que van a pensar las familias, los demás, y demás, pero pues ya ahí no importaba que fuera a pensar el medio, que si era legal, si no era legal, solo había una regla, sobrevivir. Entonces, ahí es donde surge la pregunta y ¿es moralmente correcto en esa situación practicar el canibalismo? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Esa pregunta es muy, es guau, porque Sí, una situación extrema. Y antes sí, de que me respondas, quiero que en los comentarios pausen un poquito el video y respondan esa pregunta. ¿Sería en una situación de vida o muerte? ¿Sería legal, sería moralmente correcto practicar el canibalismo? ¿ustedes lo harían? ¿Se comerían a sus amigos, compañeros? ¿O familiares de una Incluso. persona por ahí? Cuéntame. Listo, mira, es que volviendo al tema del canibalismo y de las posturas y de la ética, en el momento en el que se plantea esa pregunta, vemos muchas posiciones, ¿sí? Algunos que hablaban de que eran familia, otros de que eran sus amigos, otros de lo ilegal. Podemos ver como a medida de que la situación va empeorando, todas esas normas morales van cayendo. Toda esa moral se reconstruye, Se reinterpreta. se Ujú. reinterpreta, exactamente. Podemos ver como Numa, que fue el que más se contuvo, al final le tocó comer, Finalmente le tocó aceptar y practicar el canibalismo. finalmente le tocó. Les tocó hacer lo impensable, ¿no? Exactamente, él trató de luchar lo más que pudo, pero ya el cuerpo se lo pedía, se lo exigía. Ya no era un hecho de moral, ya era un hecho de querer sobrevivir. Me parece, sí, 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 sí. Y sabes, algo que también me llamó mucho la atención y es que ellos así se comieran los cuerpos, así practicaran el canibalismo, ellos no dejaban su humanismo, su humanidad. Entonces era con respeto que lo hacían. Incluso hubo un sacrificio, hubo un acto de amor puro. Para mí eso fue un acto de amor súper puro, el hecho de dar permiso para que cuando ellos se murieran, fue ser suministro de alimento. Y uno
desde acá, desde la comodidad de su casa, uno cuando lo ve, uno dice, ostras, Qué qué fuerte. fuerte, o sea, saben, son conscientes de que si se mueren se los van a comer, dan permiso, todo es como que se sacrifican por los amigos, sacrifican su orgullo, entregan su cuerpo para finalmente hacer que los demás sobrevivan. Para mí eso fue como que lo que más me marcó, un acto muy duro. Sí, eso está asociado con la conversación que tuvo Numa con uno de los compañeros, en donde le preguntaba si esas muertes sí valían la pena, si todo lo que estaban haciendo sí valía la pena, cuál era el fin de eso. Y él le decía al final que el amor, que el sobrevivir, que ellos estaban haciendo las cosas con amor. Con amor. Él estaba casado con una Ajá, pareja que se murió. exactamente, le cuenta la historia. Ujú. E incluso él dice que lo único que lo mantiene con vida es el amor de volver hacia con sus hijos. Y también está el tema de que ahorita dices que dar permiso, el hecho de esta persona que dio permiso no solo de su cuerpo, sino del cuerpo de su mamá y de su hermana. Quisiera tocar el tema también de la culpa, del saber de que su madre y su hermana fallecieron gracias a la invitación que usted les hizo. Sí, sí, eso es cierto, es muy cierto. Y que él termine sobreviviendo preciso de él, Entonces es muy difícil y me imagino la carga que ha de emocional. tener y de que tuvo todo ese tiempo. De hecho, me parece que fueron muy fuertes y muy valientes todos, porque él a pesar de tener esta culpa, aún así decidió tratar de sobrevivir y ayudarle a los demás a hacerlo. Es de recalcar también el gran trabajo en equipo que tuvieron, la valentía, la fortaleza, el carácter para no dejarse derrumbar, porque no fue solo Claro, el hecho de el accidente, sino de que después tuvieran el otras, sobrevivir. de que tuvieran otras adversidades, como el hecho de que cuando ya tenían equipado el avión, de que ya estaban relativamente bien, viene esta avalancha y vuelve y lejos de todos, tienen otra vez pérdidas de amigos, entonces como que golpe tras golpe se debilitaba la fe. La esperanza de volver, de eso. Y eso también es algo muy curioso. Y es que estaban a solamente cuántos días, como 12 días, estaban como a 12 días de llegar a Chile. Entonces, donde todos lo hubieran tenido conocimiento de que estaban a 12 días de Chile a pie, decían, vámonos todos. Pero solamente cuando perdieron la esperanza, cuando ya todos dijeron, o lo intentamos o nos morimos, fue que llegaron a Chile y se salvaron. Aquí una construcción social muy interesante es que a veces cuando perdemos la esperanza y la fe es cuando pasa lo que todo el tiempo estuvimos esperando. En este caso, la salvación. En este caso. Entonces, luego de todo este análisis, volvemos a la pregunta central. Entonces, ya para ir finalizando, respondamos la pregunta de qué ocurre cuando la sociedad que nos sostiene desaparece. O bueno, no desaparece, porque nos dimos cuenta que no desapareció la sociedad, sino que se reformó con los individuos que ya estaban ahí. Entonces, Creo que después de haber tocado todos los temas que tocamos, todo lo que analizamos, y la profundidad de la película, de que no es solo una película que nos muestra la valentía y el coraje de algunas personas, lo duro que la tuvieron que pasar. Es una película que nos muestra cómo necesitamos del otro, cómo el amor transforma muchas cosas, al punto de llegar al sacrificio, que era lo que tú decías. claro, y como la moral depende del contexto, la cultura y las creencias en las que nos encontremos. Y de las situaciones y adversidades por las cuales estemos pasando. Porque vemos como ellos empiezan a justificar este canibalismo de diferentes maneras, como decir, ellos quisieran que nosotros nos fuéramos salvados, o el hecho de que ellos decían, La solidaridad que hubo, ajá, el hecho de que ellos decían es por un bien mayor, es para poder sobrevivir, entonces ya este canibalismo deja de verse como algo malo y pasa a ser vital. vital, pasa a ser algo de vida o muerte.
Gracias, Dana. La moral es relativa, es fija. Hoy estuvimos hablando de cómo la moral se construye dentro de una sociedad, dentro de unas creencias, dentro de una cultura. Si este podcast te llama la atención, algo te tocó, no olvides dejarnos en los comentarios, compártelo con alguien más para que llegue este conocimiento y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.